Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mis queridos hermanos, quiero decirles unas palabras ahora acerca de las últimas palabras de Jacinta en sus últimos días. Jacinta, la vidente de Fátima, esta niña que tuvo la dicha con su hermano y prima, hermana Lucía de Fátima, de ver a la Virgen, estos niños que tocaron lo sobrenatural por la presencia del ángel de la Virgen. Bien, niños chiquitos, no sé, que era muy jovencita, murió muy rápido esta niña cuando ya estaba en el hospital con una religiosa, una hermana, María Purificación Godino. Bien, le dijo esto esta niña antes de morir, últimos días. Mire, a qué santidad llegó esa niña, extraordinario. Dice esto: los pecados que arrojan más almas en el infierno son los pecados de impureza. Los pecados que más almas arrojan al infierno son los pecados de la impureza. Y hoy la impureza es industrial. Es industrial. Tiene una facilidad que nunca jamás tuvo en el pasado. Nunca jamás. Y por desgracia son millones los que usan esa facilidad para perderse. Los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de la impureza. Y qué decir que obispos, no todos, gracias a Dios, pero obispos, sacerdotes en Alemania, llegan hasta bendecir supuestamente unos pobres pecadores hundidos en pecado, al punto de cauterizar su conciencia al pecado. Estos sacerdotes realmente son ministros de Satanás, y no de Jesucristo. El deber del sacerdote es luchar contra el error, denunciar el pecado y expulsar el pecado de las almas, mediante primero la prédica para que se den cuenta y después el sacramento de la confesión que expulsa el pecado y el demonio de las almas. Los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de impureza. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Y hoy, ¿qué diría esta pobre niña? ¿Qué diría las modas de hoy? Pobres de nosotros, pobres muchachas, pobres mujeres, pobres solteras, pobres casadas, ya ni saben vestirse. Como todas tienen esos instrumentos de perdición, la tele y ahora el Facebook a su alcance, mueren de hambre, pero tienen el cable en la tele, en el grandote tiene, eso la tienen, ¿sí? Y bien, ahora miran todas esas perdidas de las telenovelas, mujeres perdidas, mujeres pecadoras, muchas de ellas ni son cristianas, bautizadas, son paganos. En los años 40 yo leí que en los años 40 en Estados Unidos había 70 millones de no bautizados. No bautizados, son gente amoral, gente pagana. No tiene ninguna conciencia del bien, del mal, del moral e inmoral. Y miran todas esas católicas, estas nefastas películas de todo mismo, y ahora todas las católicas que siguieron estas modas, y bien se visten como ellas. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Imagínense, Cristo, sabiduría eterna, Señor de la vida, Dios Todopoderoso, Omnisciente, que dice: el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. Es adúltero, solamente fijándose en ella con mal deseo consentido, ya es adúltero. Ahora imagínense qué dice, y qué dice de las escandalosas, que son instrumentos de adulterio. Y bien, hay de los escandalosos, mejor sería tener una piedrota de 2 toneladas en el cuello, ser echado al fondo del mar, antes que escandalizar a un niño, antes que hacer pecar a una persona. Echar al fondo del mar con una piedra de molino, ¿qué significa? Que desaparezca ya, no es ni digno de vivir. Cuando hay una boda actualmente, 15 años, un bautismo, no sé qué, estas pobrecitas vienen, pero vienen la más escandalosa que puedan vestirse, como si fuera un desfile de moda de paganas. ¿Qué pasa? ¿Y qué dicen los sacerdotes de esto? Espero que hay buenas excepciones, pero en general es el silencio. Como dijo alguien, no podemos hacer nada si no dejan de venir a misa. Oh, caramba, dígale la verdad, hombre. Yo pienso que esas muchachas no son tontas, no son sin cerebro.
Si uno dice la verdad, agradecen. Al inicio el orgullo un poco se cabra, pero después se dan cuenta, ¿qué estoy haciendo? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo usted puede prestarlo el pecado? A cualquier muchacha, por muy ignorante que sea de las cosas divinas, pero uno se dice, hijitas, ¿quieres servir a Cristo, a Dios, o ser instrumento del demonio? Quiero servir a Cristo. Entonces vístate bien, hijita. Cubre tu cuerpo. Tu cuerpo, usted no debe ser ocasión de pecado para nadie. Cubrir tu pecho de la garganta abajo 5 dedos, cubrir tus espaldas, cubrir tus hombros, y cuando estás sentada, ten las rodillas cubiertas, y nada de estos pantalones apretados, sensuales, nada de esta licra que pone todo en evidencia como si fuera casi desnuda. Eso no se hace. Incluso chicas y niñas deben vestirse correctamente para que más tarde tengan pudor. Cuando en la persecución del año 177 en Lyon de Francia, hubo persecución, y llevaron los pocos cristianos que había después de masacre, lo llevaron al circo y los echaron a una muchacha, se llama Blandina, era esclava, flaquita, pero de carácter de acero. La echaron a una vaca furiosa, y la vaca vino con sus cuernos, levantó y la hizo bajar. Y la muchacha, cuando cayó por el suelo, se desmayó. Pero apenas de despertada se dio cuenta que su falda estaba un poco retirada y cubrió su rodilla por pudor. Y hoy el más corto más se cree inteligente. ¿Qué es eso? Eso no es cristiano. Pero si nadie los dice. Entonces aquí la Virgen lo dijo, mediante esa niña. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben de seguir las modas. La moda se desmoda. Una mujer cristiana, una jovencita cristiana, una señorita cristiana debe ser vestida bien, bellamente, hermosa, pero digna. Y esto atrae hasta más respeto. Más respeto. Una mujer bien vestida es más bella, más honrada, más respetada, da honor a Dios y hasta muestra la belleza de la creación de Dios. Es más femenino en buen sentido. Entonces, cuidado, esto de aquí es muy importante. Las personas que sirven a Dios, no deben seguir la moda cuando la moda es escandalosa, anticristiana, mala. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Se cometen muchos pecados y muy graves en el mundo. Y estos pecados claman al cielo, tienen sus consecuencias. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. Destruir el pecado es destruir el poder del demonio. Es muy sencillo. Hoy hablan mucho de estas cosas, pero en lo concreto la cosa es muy sencilla. ¿Qué es lo que da poder al demonio? El pecado. ¿Y cómo se destruye el pecado? Con la palabra de Dios, para que la gente sepa que es la gravedad del pecado, y después el sacramento de la confesión. Recibir el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados. Se cometen muchos pecados y muy graves en el mundo. Ahora, en la medida que el mundo se cubre de pecados, Dios se retira un poco, de un cierto modo. No sé totalmente, si no sería el caos total, pero se retira sus gracias, sus luces, y los hombres, mientras más se hacen tontos, más se hacen malos, más se creen inteligentes. Antes se pecaba, siempre pecó, se pecó de un cierto modo, es verdad. Pero hoy exigen derecho al pecado. Ahí es la rebeldía total. Que un hombre por debilidad peque, se arrepiente, Dios perdona, pero sabe de qué lo estamos hechos. Pero que exijan derecho al pecado, que exijan de casar hombre con hombre, por ejemplo, que exijan de que una pobrecita mate su niño en el seno materno, ahí es el pecado. Y los que legalizan esto realmente son muy irresponsables del caos del mundo. El pecado da poder al demonio. Y hay 4 pecados, como saben ustedes, que claman el cielo. Derramar sangre inocente, el homosexualismo, oprimir viuda y huérfano y no pagar sueldos a trabajadores. Se cometen muchos pecados y muy graves en el mundo. ¿Y por qué se cometen? En la medida que el mundo se paganiza, los pecados suben. Eso puede terminar muy mal. Las bombas atómicas, etcétera, que están ahí esperando, pueden un día, ya, cuidado. También los volcanes,
Si Dios dejara, la tierra se brinca unos minutos así, respiratorios, y hasta todo queda destruido. La santa sigue diciendo esta niña, si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Que los hermanos son viajeros de la eternidad. ¿Dónde están los jóvenes de 1921? Si todavía algunos viven, son unos viejitos de 100 años. Si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Sí. El que está en pecado mortal está al borde del infierno. ¿Es algo serio esto? Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y porque no hacen penitencia. Sí. De ahí la importancia de que miran la cruz. Hoy quieren quitar la cruz de todo lugar. Cristo murió para que no fuéramos al infierno. Cristo padeció tormentos tremendos de la cruz para que no fuéramos a los tormentos del infierno. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y porque no hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. Tremendo, ¿no? Una niña, pienso en esta época, tiene 10 años. Muchos matrimonios no son buenos. ¿Y cómo lo sabe? Dios la iluminó. No son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. Queridos hermanos, ¿cuántos actualmente divorcios entre los católicos? No hablo de los paganos, entendemos esto, pobres de ellos, pero de los católicos. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas casadas por la iglesia al cabo de poco tiempo, unos meses, unos años, y al cabo a veces de 20, 30 años el divorcio? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El pecado. Olvidan que el matrimonio es un sacramento. Los esposos son ministros de Dios, colaboradores de Dios para comunicar la vida. Hoy tiene que cuidarse. Cuidarse es onanismo. Y Onán fue un malhechor en la Biblia que también cuidaba para no tener hijos. Y Dios le quitó la vida. Génesis 38:9. Sí. Hoy, ¿cuántos están en esa trampa? Incluso los que no usan contracepción artificial. Ya que es pecado gravísimo, todo lo que va contra la procreación, sea lo que sea el método. Incluso los católicos que usan la Billing andan mal. El Billing ahora lo toman como la contracepción católica. ¿Y qué es en lo concreto? Es un puro egoísmo. Puro egoísmo. Una familia pudiendo tener los hijos que Dios le da, bien, ¿no? 2 hijos, paternidad responsable y egoísmo total. ¿No es justo? ¿No es justo? Que en caso de extrema pobreza, de extrema enfermedad, ¿sí? Pero en caso así a lo universal, ¿es falso esto? ¿Es falso? Muchos matrimonios no son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. Tremendo. Una niña que vio a la Virgen, sabe de qué habla, sabe de lo que habla. Querida madrina, huya del lujo, no busque usted la riqueza, quiera usted mucho la santa pobreza y el silencio. Llénese usted de caridad hasta para con los malos, no hable usted mal de nadie y huya usted de los que murmuran del prójimo. ¡Qué santa! Sea usted muy paciente, la paciencia conduce al paraíso. La paciencia conduce al paraíso. Queridos hermanos, pidamos a nuestro Señor, pidamos a la Virgen Santa que nos ayude y pidamos la gracia especial de ver como esta niña veía, ver con nuestra alma, ver las cosas con los ojos de Dios. Por eso purifiquemos nuestra mente de todas esas mentiras, de esas cosas falsas. Estudiemos el Evangelio, estudiemos el Catecismo, que es el jugo del Evangelio, y tratemos de vivir el Evangelio, no solamente de hablar, sino de vivirlo. Si esto hace, dichosos somos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.